¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes, uno de nuestros invitados va a ser el diputado nacional de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi. Seguramente vamos a analizar lo que ha pasado en esta movida muy importante, por cierto, que ha hecho la sociedad civil en las últimas horas. Y también, obviamente, vamos a analizar esto de la democratización de la justicia. A propósito del tema de la democratización de la justicia, como lo decía la semana pasada, me parece, desde mi humilde entender, que leyes tan importantes para el futuro de la nación, como lo dijo el propio secretario de Justicia de la Nación, que son leyes que van a perdurar por 100 años, insisto, con que tendrían que haber tenido otro tratamiento, no tan acelerado. Creo que se le tendría que haber dado participación a la oposición, se les tendría que haber permitido debatir de otra manera, más allá que no fueron a las comisiones, y hay que entenderlo, porque si desde el oficialismo te dicen no vamos a cambiar ni una coma antes de sentarte, ¿para qué te vas a sentar a discutir si sabes que no te van a dejar cambiar una coma? Pero digo lo siguiente: hay algo que me parece una verdadera falta de respeto a las instituciones democráticas representadas en este caso por los legisladores. Que un periodista con todo el derecho del mundo, como pasó con Berbisky, haya levantado la voz y hayan abierto una comisión y hayan aceptado que algunas de las cosas que planteó Berbisky podrían ser modificadas, me parece una falta de respeto institucional al resto de los legisladores. Me parece que es una falta de respeto. Si un periodista dice algo, como está pasando ahora con el caso Lanata, lo tomamos en cuenta. Ahora, si lo dicen los legisladores, que son los verdaderos representantes del pueblo, no les damos ni 5 de bolilla. Me parece que ahí hay un error. Con respecto a ese tema, lo que sí estoy totalmente de acuerdo, y me parece que tendrían que demostrarlo con el ejemplo, es una de las propuestas que hizo el senador Luis Juez de Córdoba, que dijo: si nosotros no convalidamos esto, mañana no presentemos candidatos. Y me parece que es correcto. Démosle todo al oficialismo, tendrían que decirlo, soy opositores. Que se queden con todo, no presentemos ningún candidato. Me parece que sería la verdadera manera de demostrar a la gente que no están de acuerdo con esto. Porque si no, va a quedar lo que queda siempre, en la nebulosa. Cacareamos, pero después por atrás negociamos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el senador Juez. Y dos cositas finales. Por un lado, recordarán que la semana pasada, en este humilde programa, le anticipábamos en primicia de que la Cámara iba a sacar una resolución diciendo que la ley de medios era inconstitucional. Fuimos lo primero en decirlo. La verdad, no nos equivocamos. Si bien creo que es fundamental que haya una ley de medios en la Argentina. Yo en esta ley de medios que está en discusión estoy de acuerdo en un 90%. En algunas cosas no, pero creo que es fundamental que tengamos una ley. Y finalizo diciéndole al gobierno de Tucumán, allí hay una empresa que se llama Libre Haut en Tucumán, que tiene a más de 70 personas en negro. Ni la Secretaría de Trabajo tucumana, ni la UOCRA, que tendría que defender a estos trabajadores, lo hacen. Miran para el costado. La empresa se llama Libre Haut, atención, autoridades de Tucumán. Y cierro con esto. ¿Se acuerdan el apuro que había para sacar el acuerdo con Irán? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Irán, al menos yo tengo poco, ¿no? Pero a todos los argentinos y fundamentalmente a los que tanto empujaron esto, nos están tomando el pelo, porque están pateando la pelota para adelante. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde querés empezar? ¿Querés empezar por tu ciudad, por La Plata? Donde quieras, donde quieras. Bueno, contame lo de La Plata, a ver, ¿cómo lo viviste vos? Bueno, ahí como platense, con cualquiera que te cruzabas había tenido... Yo personalmente no los tuve, los problemas, pero en mi zona... pero con quien te cruzaras, familiar, amigo, compañerito de tus hijos... una desolación muy grande. Yo insisto en no cargar por demás las tintas en el intendente, trato de ser intelectualmente honesto, no sé si me conviene o no, porque desde luego que hay insuficiencia de obras, pero el caudal de agua que cayó, digamos, no hay infraestructura que lo aguante, y donde creo sí que él dio motivos a esta ofensiva que hay sobre él, tiene que ver más con la macana esa que se mandó con el Twitter, o él o algún allegado, no sé,
y también con una insuficiencia del operativo de operativo posterior. Digamos, ahí hubo ausencia, no fue suficiente, y eso tornó indispensable crear un dispositivo nacional, que en ese sentido, bueno, ahí yo participé mucho, todos nuestros compañeros, hasta que terminó el domingo pasado. Terminó una etapa, digamos, la primera etapa de relevamiento. Sí, porque todo, para esa gente van a pasar por meses y años, te diría, para poderse recuperar. Va a seguir, pero digo, terminó esta etapa donde venían de toda la provincia, de todo el país, miles de jóvenes, mucha presencia del Estado. Siempre vas a encontrar a alguien que diga, a mí no me llegó, eso va a pasar siempre, pero creo que hubo un operativo muy importante. Digo, concluyo, si al dolor no haces nada, doble dolor. Ahora, si frente al dolor tratás de armar mecanismos de solidaridad, de ayuda, de asistencia, de reparación, y ahí creo que el Estado estuvo presente. Siempre va a haber fallas, ya sé, porque seguro que alguien me va a decir, no, pero aquel, sí, siempre va a haber, pero creo que básicamente el Estado tuvo una reacción rápida, sobre todo el Estado Nacional, y bueno, y eso contribuye a aliviar un poquito. Creo que la militancia también se sintió protagonista, y eso seguramente va a servir de ejemplo para otras carencias territoriales que podamos tener, aunque no necesariamente no sean catástrofes. Así que yo contento con eso. Después el domingo terminé con eso. Te voy a contar otro detalle. Los chicos, los militantes jóvenes, en conjunto con militares jóvenes, con chicos del ejército que habían trabajado mucho, y yo creo que eso es una cosa que teníamos pendiente, porque a nosotros nos costó tanto remover el rol que el ejército cumplió históricamente durante todo el siglo XX, de golpes de Estado, represión, terrorismo de Estado, todo eso, que hacía falta y hace falta recuperar un ejército distinto, un ejército con otro espíritu popular, cercano a la gente. Así que bueno, todo eso es lo que vivimos. Hasta las 8:30 de la noche. Cuando llegué a mi casa a las 2 horas, haciendo zapping, veo la payasada de la Nata y dije, bueno, son las dos caras, ¿no? Vos tenés la estructura de el Estado, la sociedad y la militancia como polea de transmisión, y del otro lado tenés una operación pagada por los archienemigos del gobierno, que retorna a la política farándula, digamos. Bueno, son las dos caras, digamos. Son las dos caras. Ahora, yo estoy en una, claramente. Obvio, y es respetable, por cierto. Ahora, me gustó algo que dijiste al pasar. Hablaste de la militancia, no dijiste la militancia A, la militancia B o la militancia C, porque lamentablemente en esta Argentina muchas veces se enrotula como que la militancia... No quiero, pertenece a una claro, sola... no quiero, o sea, cargar las tintas, decir, bueno, porque los de la Cámpora, porque los del movimiento Evita, o porque los del radicalismo, o los de Nuevo Encuentro. Me parece muy atinado lo que decís, la militancia, porque acá estuvo la militancia. Mira, por un lado hay un proceso que a unos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero lo que nadie puede negar es que hay un proceso de recuperación del Estado, digamos, ¿no? De reparación de todo lo que se fue rifando el Estado en las décadas anteriores. Por lo tanto, aquella agrupación política que está más cerca o que adhiere al proyecto de gobierno, que es el que maneja el Estado, tiene una masividad que en otro momento la tuvieron otras juventudes políticas. Y eso es entendible. Ahora, yo les decía a mis alumnos, porque vos sabés que en la facultad, vos sabés que desfilan en la clase las agrupaciones políticas compitiendo sanamente, entonces te golpean y te interrumpen la clase, y a mí la verdad me da cierto gusto que me interrumpan la clase, porque estaban diciendo, miren que nosotros hicimos esto el fin de semana y recolectamos tal cosa y estamos recibiendo donaciones en tal lugar, y yo les decía a los alumnos, ustedes tal vez no se den cuenta el valor que tiene que las agrupaciones políticas compitan sanamente entre sí a ver quién hizo más, porque hasta hace 15 años, 10 años los jóvenes competían a ver quién iba más horas al gimnasio o quién se compraba la última pilcha de una marca internacional. Y hoy hay otra tónica, y a mí me parece que esos son cambios positivos muy importantes. ¿Esperabas que la Cámara
dijese la ley de medios es inconstitucional, o lo tomás como que es un pase de factura de la justicia a todo lo que está haciendo por el otro lado impulsando el gobierno? Las dos cosas. Esperaba que dijera que es inconstitucional. Mirá, te voy a decir la verdad, esperaba un fallo horrible. Ahora, no tan horrible, me parece que fue peor todavía lo que hizo, porque la Cámara lo que hizo fue decir, es todo constitucional, menos estos puntos de este artículo. Y esos puntos del artículo son, a ver, acá, ¿le afecta a Clarín? No, entonces es constitucional. Acá, ¿le afecta a Clarín? Sí, entonces es inconstitucional. Digo, nunca se vio una cosa que una Cámara no te hable ni siquiera de un artículo, sino que te dice, el inciso tal, el apartado tal, es inconstitucional. Entonces vos decís, nunca vi un fallo tan comprado, digamos, tan hecho a medida. Al mismo tiempo, había una versión muy fuerte, vos lo señalaste en la introducción, de que el fallo ya estaba y que estaban calibrando políticamente cuándo largarlo, cuándo darlo a conocer. Y lo dan a conocer en vísperas de la movilización y el día que las cámaras estábamos discutiendo los proyectos sobre la justicia. Para mí eso aclara las cosas, es decir, hace más evidente, hace más necesaria discutir los proyectos de democratización de la justicia, porque la verdad que este fallo es cómo hacemos para que una empresa gobierne, digamos, ¿no? y diga lo que hay que hacer en lugar de un gobierno popular. Ahora, pero Carlos, hablamos de democratizar la justicia. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en la justicia argentina hay que introducir modificaciones importantísimas. No puede ser que un juicio tarde los años que tarde, que la apelación de la apelación de la apelación y de la apelación y se hace indefinido. No puede ser que haya jueces que vivan como magnates, porque tampoco es así. Sí, en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente tenemos muchos fiscales en la parte de instrucción penal, que lo digo con mucho respeto, pero la gran mayoría tienen una inexperiencia impresionante. Nunca, además, muchos de ellos como abogados han pleiteado, entonces no tienen el conocimiento. Estamos de acuerdo en un montón de cosas. Pero lo que no logro entender yo, y creo que mucho de la sociedad no entiende, es por qué hacerlo así, con esta urgencia y como a las trompadas. Bueno, la verdad es que negarle a un gobierno... A ver, yo parto de una base. Nosotros en el siglo XIX tuvimos nuestros primeros gobiernos que se llamaron gobiernos patrios, es decir, gobiernos de personas, de criollos, digamos, que estaban nacidos acá. Pero no removimos las estructuras jurídico-institucionales ni las estructuras económicas de la colonia. Y después, inclusive, las seguimos incorporando. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos, con una realidad completamente distinta. Después importamos instituciones del derecho de casación de Francia. Si vos vos entrás a tribunales acá en la calle Talcahuano, en la calle, en la plaza de tribunales, al edificio de la Corte, de las cámaras, los juzgados, y vos te das cuenta que eso es una réplica de la arquitectura francesa del siglo XIX, y no lo digo solo en términos edilicios, porque eso te marca simbólicamente una mentalidad. Segundo punto, la presidenta en el discurso del 1 de marzo dijo una cosa central. Dice, ¿por qué será? ¿Por qué será que las dictaduras cuando llegan derrocan al presidente, inhabilitan al Parlamento, intervienen los sindicatos, cierran los partidos políticos, pero no tocan a la justicia? Entonces, ¿qué pasa? La justicia ha tenido una especie de permanencia. ¿Para qué? Para permitir que se enquistaran intereses corporativos, intereses de los poderes permanentes, y fuera el reaseguro de esos intereses. Entonces, cuando hay un gobierno que tiene el mérito de meter ese eje de debate en la sociedad, de decir, agarra y revuelve eso, lo agarra y mete la mano fuerte. Si yo le niego a ese gobierno el mérito, la posibilidad, la autoridad de fijarme los plazos, porque si no, los plazos los fijo yo con un puntero de mi casa que digo, este es el plazo. Bueno, pero a ver, el plazo lo fijó el gobierno. Yo estoy de acuerdo con vos. Me parece bárbaro que el gobierno vaya a fondo. Ejercer el gobierno. Pero es ejercer el poder y estoy de acuerdo. A ver, me parece bárbaro, insisto, hay que modificar la justicia y que el gobierno vaya a fondo, me parece bien. Lo que me parece que está mal es
decir para afuera, como lo dijo la propia presidenta de la Nación, voy a enviar los proyectos a los representantes del pueblo, bla, bla, bla. Y llega un señor con 2 carpetas, con los 6 proyectos, entra a la Casa Legislativa y diga, les aclaro, muchachos, que acá no se toca ni una coma. Pero Daniel, eso está mal. Pero finalmente no fue así. Pero ¿cómo que no? Modificaron los proyectos. Modificaron lo que pidió Berbisky. Pero otra bueno, barbaridad. no, A ver, pero perdóname, espera. vos como diputado nacional, Sí. vos como diputado nacional, si yo que soy un humilde periodista, no soy Berbisky, acá digo, hay que hacer tal ley porque el diputado Raimundi, vos te sentís que te estoy tocando la cola. No, pero, no puede un periodista modificar, abrir una comisión. No, pero yo te digo la verdad. Eso es lo que te da bronca. No, pero yo te digo la verdad. Yo no estoy de acuerdo con la editorial que vos hiciste al principio. Decime. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, primero... Para mí es faltarle el respeto a la institucionalidad del Congreso. La oposición, porque la oposición dijo... antes de que llegaran los proyectos, que se oponía a la reforma de la justicia, porque ya se sabía lo que iban a hacer. Porque el gobierno porque se sabía quiere lo que iban a hacer, Carlos. Te dicen que no hay que recuperar... Somos grandes, pero sí, Carlos. pero déjame hablar, esperá. Si yo te lo estoy diciendo seriamente. Vos decís que hay que recuperar los fondos previsionales no porque se quieren hacer caja. Tenés que recuperar aerolíneas no porque quieren vaciar la empresa. Cada cosa que el gobierno va a hacer le dicen que no porque... Bueno, y a esto también, antes de conocer, ya le habían dicho que no. Entonces, vos decís, ¿por qué yo tengo que abrir si ya sé que de antemano, es decir, lo que está a libro cerrado, es la oposición? Porque cuando vos te oponés de buena fe, yo he propuesto cosas, no en este proyecto, en otros proyectos he propuesto cosas y me las han respetado. Pero vos sos un aliado del gobierno. Pero no te pueden decir inclusive que no. cuando yo estaba en otra fuerza política. Tu mano es necesaria, como pasa en el Senado. Pero hay manos además que son Berbisky no es Berbisky, Daniel. Es el CELS. Es el CELS. Bueno, es pero una al colegio de abogados no le dieron ni bola, bueno, a los jueces no le dieron ni bola. Pero son cosas que están institucionalizadas, no es que alguien lo inventó y lo sentó ahí. Tienen una representación. Me puede gustar a mí o no porque son corporaciones, ojo. Pero el CELS, con todo el respeto que me también es una corporación. Ahí yo te reconozco que hay piensa un punto, distinto, sí. No, ahí yo te reconozco que hay un punto de debate político profundo, que es... Yo creo que el Colegio de Abogados de la capital y distintos lugares, o distintos centros de poder son tremendamente corporativos, hay intereses enquistados, representan a lo que yo no quiero. Sí, estoy de acuerdo. Y no me interesa por ellos dejarlo, no es que por ellos lo dejaría, sino para no dar lugar a que penetre un discurso de cierta cosa de altanería, justamente de no respetar el debate abierto, pero no porque crea que los voy a convencer a ellos, ni que ellos me van a convencer a mí, sino para una franja de la sociedad que está muy atenta a esas cosas. Pero ese es un debate que hay en el seno mismo del kirchnerismo, digamos, ¿no? Hay algunos que dicen mano dura, hay que ejercer el poder, yo fijo los plazos, y hay otros que decimos se puede hacer lo mismo, pero tratando de no dar lugar, no dejar el flanco de que te digan estas cosas. Bueno, son estilos, no soy yo el que toma esas decisiones. Lo que sí te puedo decir es que es impresionante que una sociedad se plantee discutir para renovar uno de los nichos más intocables que ha tenido la Argentina durante toda su historia. Totalmente de acuerdo. Los jueces, los fiscales, todos tienen que pagar impuestos como pagamos todos. Y eso es importante. Eso estoy totalmente de acuerdo. Además, Daniel, pero después das el debate. Pero escuchame. A ver, pero metamos dentro de esta canastita también a jueces como Yarvides, que algún día van a tener que demostrar cómo viven de la manera que viven. Pero totalmente. O sea, todos, no, favor, uno sí. Yo no voy a venir a ser acá abogado de Yarvides. Ya sé no, que lo que te digo es, vos fíjate lo que hace la oposición. El otro día tocamos tres proyectos. Uno, declaración jurada de la patrimonial de los funcionarios y los magistrados. Otro, ingreso por concurso. Y el otro, divulgación del estado de las causas. Si vos estás de acuerdo, ¿quién puede no estar de acuerdo con eso? Ahora, si vos estás de acuerdo con eso, ¿por qué votás en contra? ¿Por qué votar en contra? Porque si vos votás en contra y todos los demás hicieran lo mismo que hizo la oposición, no tenemos ni declaración jurada, ni ingreso por concurso, ni divulgación en Internet del estado de las causas. Entonces, te dicen que están de acuerdo y votan en contra. Entonces vos decís, yo la verdad con una oposición así, y te resulta, es el huevo y la gallina. Estoy de acuerdo. En algunas cosas estoy de acuerdo que la oposición es oposición por oposición misma. Tremendo. En otras cosas creo que plantea cosas que
el vecino común, o yo humildemente como vecino común, Sí. planteo también. Sí. Pero te pregunto, ¿a vos te parece que yo estoy capacitado para elegir a un futuro juez de la nación o a alguien que va a elegir a un juez de la nación? Mira, yo siempre... Yo creo que para sentarse en algunos lugares hay que tener una cierta idoneidad. Yo no creo que cualquier ciudadano común sepa cuál es la diferencia entre Juan García y Juan Pérez. Y esa es la en diferencia, esta materia. y bueno, pero esa es la diferencia entre una concepción elitista de la justicia, donde solamente tienen derecho a elegir los más capaces o los que están No, pero yo no lo hablo preparados, desde ese punto de vista. y otro que dice, la verdad que si vos, a ver, O sea, ¿qué capacidad tengo yo como ciudadano común para saber si vos o mi camarógrafo pueden ser mejores jueces? Yo no estoy preparado para pero evaluarte. vos no vas a decir quién es mejor juez. El que va a decir mejor juez es que yo elija. el consejero que vos Sí, elijas. que yo elija. Y sí. ¿Y yo cómo sé que el consejero ese está capacitado? Pero está bien, pero te digo una cosa, y los jueces que están ahora, a ver, nosotros tenemos un atentado como la AMIA, por ejemplo, Sí, señor. 85 víctimas fatales, el peor atentado de nuestra historia, no tiene un solo responsable. ¿Por qué? Porque la justicia no encontró responsables. Perfecto. ¿No? Explosión de Río Tercero, no hay responsable. Con esta justicia, ¿quién eligió esos jueces? Los capacitados. Entonces yo digo, entre que se equivoque una élite y suponete que se tenga que equivocar el pueblo, yo la verdad prefiero que se equivoque el pueblo. Te quedás con que se equivoque el pero ni pueblo. hablar, Estoy de acuerdo ni hablar, con vos, ni pero hablar. vos fíjate también, volviendo al tema, vos estás hablando de AMI y la embajada. Sí, ahí me vas a enganchar con Irán. ¿Qué pasó? Tanta desesperación, tanto apuro del gobierno, no sé por qué, para quedar bien con Irán. Irán no está tocando la cola y no está ¿Pero por tomando qué? el pelo. ¿Por qué? Porque no están tratando el tema. Porque Ahora no el aprobaron. canciller argentino le está pidiendo a Irán que se apuren para refrendar en lo acordado con Argentina. Pero nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que encontrar una grieta para mover esa acá. Vamos a suponer, Sí. para evitar que el canciller le tenga que pedir al Parlamento de Irán que trate el tema, no hacíamos el memorándum. La causa petrificada ahí, 20 años más, arrumbada. Algo había que hacer para moverla. Y si La para movemos moverla... desde Argentina, porque Irán, Y desde olvidate. Argentina, pero desde Argentina, olvidate pero si nosotros pero nos vos interesa. estás ilusionado que Pero- Irán, si los jueces argentinos dicen, el señor, ¿vos te crees que Irán te lo va a entregar? No, yo no puedo garantizar. No, claro que yo no puedo Somos garantizar ilusos eso. si no pensamos puedo, eso. No, yo no garantizo eso. No, mira, Irán tiene. A ver si mandamos tiene los fiscales intereses. y los jueces nuestros lo dejan preso allá. Irán, no. Y si tienen orden de captura de ellos, pedido de captura de ellos. No, ¿quién? Los jueces nuestros, ¿no? El juez nuestro y el fiscal que entiende la No, causa. bueno, pero ¿Cómo eso que tiene- no? Bueno, pero a ver si baja el Irán y dice, señor, bueno, pero está preso. ahí la diplomacia me imagino que tendría que tomar Pero no te recaudos olvides que para esos evitar- países para se manejan evitar muy, que- se manejan pero muy ¿y qué- distinto que entonces, nosotros. ¿pero qué vamos a hacer? No son nenes de pecho eso. ¿Pero qué vamos a hacer? Yo no me hago responsable de lo que hace Irán, pero yo, como Argentina, digamos, si el atentado hubiera sido en Irán, los principales interesados en remover la causa, una causa parada, hubieran sido ellos. Quédate El atentado fue en Argentina. quédate tranquilo que si el sospechoso en un atentado igual en Irán hubiese sido un argentino, de alguna manera se te lo hubiesen venido a buscar y se lo Está bien, hubiesen pero, llevado. pero está bien, pero ¿a dónde me lleva ese camino? Que yo tengo Es que lo ser mismo igual que pasa ellos. con el Estado de Israel. Pero está bien, pero ¿qué tengo Los que hacer israelíes yo? te van a buscar hasta abajo de la cama. Pasarán 2 años, 5 años, 10 años, pero te van a Pero buscar. perfecto. Nosotros, y en esto falla la justicia, estoy ¿Pero de qué acuerdo. tengo que hacer? ¿Ser igual que ellos entonces? Que como ellos son así, entonces yo tengo que ser igual. No, porque eso es pagarle eventualmente a un Estado que avasalla el derecho con la misma moneda. Y la única manera de hacer que gane el derecho es que al que lo avasalla le tenés que aplicar el derecho igual. Porque si no, con ese criterio, vos me decís, mirá que cuando vos pensabas distinto que Videla te mandaba a desaparecer. Entonces vos no seas gil, no seas iluso, y vos entonces desaparecelo a él. Y entonces no terminamos más. Vamos a seguir con desaparecidos toda la vida. No, puede ser que lo que vos digas es como procede o como está acostumbrado a proceder Irán. Yo creo que hay que abrir grietas ahí, que Irán necesita dialogar con otros países del mundo y que por lo tanto eso le va a obligar a hacer algunas concesiones a lo que es ese régimen tan fundamentalista. Pero aún si no fuera así, vos no podés hacer lo mismo que ellos. Carlos, te hago las últimas. Creo que me entran 2 preguntas, una seguro. ¿Cómo ves el futuro de la provincia de Buenos Aires, como hombre de la provincia de Buenos Aires? Y la provincia va a tener que discutir muy seriamente, no en términos de coyuntura, es decir, no puede tener espasmos para discutir el problema estructural que tiene, de déficit estructural que tiene la provincia. No puedes discutir cuando empiezan las clases o cuando no puedes pagar el aguinaldo. Entonces ahí te agarra un brote
y reclamás. No, ya se sabe desde hace muchos años que la provincia tiene este déficit, por lo tanto lo tiene que discutir. Ahora, el segundo punto es que tiene que administrar correctamente los recursos propios, no solamente discutir lo que antes tenía y ahora no tiene con la nación, sino que eso es una discusión muy compleja, sino que lo que tiene que discutir es cómo administra los recursos propios, que yo creo que no lo hace correctamente. Cuando yo veo cómo ha retrocedido la capacidad recaudatoria sobre los sectores más pudientes de la provincia, digo, ahí hay una falla, ahí hay un nicho donde hay que trabajar para que realmente los que tienen más capacidad contributiva sean los que más contribuyen. Finalizo con esta. El hombre de el oficialismo, desde tu óptica, del futuro en la provincia de Buenos Aires, ¿es Alicia Kirchner, es Daniel Scioli o es Sergio Massa? Mirá, no soy yo el que va a decidir eso, yo puedo opinar, y en ese sentido voy a opinar claramente. Vos no podés pensar que la garantía de que se aplique tu proyecto en la provincia de Buenos Aires sea un candidato que vos 6 meses antes no sabés si está dentro o afuera. Con eso creo que te digo todo. Si la comidilla es, no se sabe si Scioli juega o no juega, no se sabe si Massa juega o no juega, adentro, afuera, si se va, si pega el salto, esto, el otro, bueno, yo no puedo decir que esa persona va a ser la que garantice mi proyecto político en un distrito. Es mi opinión, es la misma que tengo en privado y en público, pero se discutirá en un ámbito más amplio, que es Unidos y Organizados, y básicamente la decisión de la presidenta. Nosotros estamos atravesando un momento donde hay tantas presiones y tan fuertes, tanto de adentro como de afuera, económicas, de todo tipo, que vos tenés que garantizar una conducción muy férrea. Este es un momento donde la presidenta ejerce una conducción muy férrea de estos procesos. Como siempre, un gusto discutir con vos, Carlos. Bueno, gracias. Al contrario. Señores, en 7 días nos reencontramos en esto que es La Voz de Todos. Pásenla bien. Chau.
¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes, uno de nuestros invitados va a ser el diputado nacional de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi. Seguramente vamos a analizar lo que ha pasado en esta movida muy importante, por cierto, que ha hecho la sociedad civil en las últimas horas, y también, obviamente, vamos a analizar esto de la democratización de la justicia. A propósito del tema de la democratización de la justicia, como lo decía la semana pasada, me parece, desde mi humilde entender, que leyes tan importantes para el futuro de la nación, como lo dijo el propio secretario de Justicia de la Nación, que son leyes que van a perdurar por 100 años, insisto con que tendrían que haber tenido otro tratamiento, no tan acelerado. Creo que se le tendría que haber dado participación a la oposición, se les tendría que haber permitido debatir de otra manera, más allá que no fueron a las comisiones, y hay que entenderlo, porque si desde el oficialismo te dicen no vamos a cambiar ni una coma antes de sentarte, ¿para qué te vas a sentar a discutir si sabes que no te van a dejar cambiar una coma? Pero digo lo siguiente: hay algo que me parece una verdadera falta de respeto a las instituciones democráticas representadas en este caso por los legisladores. Que un periodista con todo el derecho del mundo, como pasó con Berbisky, haya levantado la voz y hayan abierto una comisión y hayan aceptado que algunas de las cosas que planteó Berbisky podrían ser modificadas, me parece una falta de respeto institucional al resto de los legisladores. Me parece que es una falta de respeto. Si un periodista dice algo, como está pasando ahora con el caso Lanata, lo tomamos en cuenta. Ahora, si lo dicen los legisladores, que son los verdaderos representantes del pueblo, no les damos ni 5 de bolilla. Me parece que ahí hay un error. Con respecto a ese tema, lo que sí estoy totalmente de acuerdo, y me parece que tendrían que demostrarlo con el ejemplo, es una de las propuestas que hizo el senador Luis Juez de Córdoba, que dijo: si nosotros no convalidamos esto, mañana no presentemos candidatos. Y me parece que es correcto. Démosle todo al oficialismo, tendrían que decirlo, soy opositores. Que se queden con todo, no presentemos ningún candidato. Me parece que sería la verdadera manera de demostrar a la gente que no están de acuerdo con esto. Porque si no, va a quedar lo que queda siempre, en la nebulosa. Cacareamos, pero después por atrás negociamos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el senador Juez. Y dos cositas finales. Por un lado, recordarán que la semana pasada, en este humilde programa, le anticipábamos en primicia de que la Cámara iba a sacar una resolución diciendo que la ley de medios era inconstitucional. Fuimos lo primero en decirlo. La verdad, no nos equivocamos. Si bien creo que es fundamental que haya una ley de medios en la Argentina, Yo en esta ley de medios que está en discusión estoy de acuerdo en un 90%, en algunas cosas no, pero creo que es fundamental que tengamos una ley. Y finalizo diciéndole al gobierno de Tucumán, allí hay una empresa que se llama Libre Haut en Tucumán, que tiene a más de 70 personas en negro. Ni la Secretaría de Trabajo tucumana, ni la UOCRA, que tendría que defender a estos trabajadores, lo hacen. Miran para el costado. La empresa se llama Libre Haut, atención, autoridades de Tucumán. Y cierro con esto. ¿Se acuerdan el apuro que había para sacar el acuerdo con Irán? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Irán, al menos yo tengo poco, ¿no? Pero a todos los argentinos y fundamentalmente a los que tanto empujaron esto, nos están tomando el pelo, porque están pateando la pelota para adelante. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde querés empezar? ¿Querés empezar por tu ciudad, por La Plata? Donde quieras, donde quieras. Bueno, contame lo de La Plata, a ver, ¿cómo lo viviste vos? Bueno, ahí como platense, con cualquiera que te cruzabas, había tenido, yo personalmente no los tuve los problemas, pero en mi zona, pero con quien te cruzaras, familiar, amigo, compañerito de tus hijos, una desolación muy grande. Yo insisto en no cargar por demás las tintas en el intendente, trato de ser intelectualmente honesto, no sé si me conviene o no, porque desde luego que hay insuficiencia de obras, pero el caudal de agua que cayó, digamos, no hay infraestructura que lo aguante, y donde creo sí que él dio motivos a esta ofensiva que hay sobre él, tiene que ver más con la macana esa que se mandó con el Twitter, o él o algún allegado, no sé,
y también con una insuficiencia del operativo del operativo posterior, digamos, ahí hubo ausencia, no fue suficiente, y eso tornó indispensable crear un dispositivo nacional, que en ese sentido, bueno, ahí yo participé mucho, todos nuestros compañeros, hasta que terminó el domingo pasado. Terminó una etapa, digamos, la primera etapa de relevamiento. Sí, porque todo, para esa gente van a pasar pero, por supuesto, meses y años, te diría, para poderse recuperar. Va a seguir, pero digo, terminó esta etapa donde venían de toda la provincia, de todo el país, miles de jóvenes, mucha presencia del Estado. Siempre vas a encontrar a alguien que diga, a mí no me llegó, eso va a pasar siempre, pero creo que hubo un operativo muy importante. Digo, concluyo, si al dolor no haces nada, doble dolor. Ahora, si frente al dolor tratás de armar mecanismos de solidaridad, de ayuda, de asistencia, de reparación, y ahí creo que el Estado estuvo presente, siempre va a haber fallas, ya sé, porque seguro que alguien me va a decir, no, pero aquel, sí, siempre va a haber, pero creo que básicamente el Estado tuvo una reacción rápida, sobre todo el Estado Nacional, y bueno, y eso contribuye a aliviar un poquito. Creo que la militancia también se sintió protagonista, y eso seguramente va a servir de ejemplo para otras carencias territoriales que podamos tener, aunque no necesariamente no sean catástrofes. Así que yo contento con eso. Después el domingo terminé con eso. Te voy a contar otro detalle. Los chicos, los militantes jóvenes, en conjunto con militares jóvenes, con chicos del ejército que habían trabajado mucho, y yo creo que eso es una cosa que teníamos pendiente, porque a nosotros nos costó tanto remover el rol que el ejército cumplió históricamente durante todo el siglo XX, de golpes de Estado, represión, terrorismo de Estado, todo eso, que hacía falta y hace falta recuperar un ejército distinto, un ejército con otro espíritu popular, cercano a la gente. Así que bueno, todo eso es lo que vivimos. Hasta las 8:30 de la noche. Cuando llegué a mi casa a las 2 horas, haciendo zapping, veo la payasada de la Nata y dije, bueno, son las dos caras, ¿no? Vos tenés la estructura de el Estado, la sociedad y la militancia como polea de transmisión, y del otro lado tenés una operación pagada por los archienemigos del gobierno, que retorna a la política farándula, digamos. Bueno, son las dos caras, digamos. Son las dos caras. Ahora, yo estoy en una, claramente. Obvio, y es respetable, por cierto. Ahora, me gustó algo que dijiste al pasar. Hablaste de la militancia, no dijiste la militancia A, la militancia B o la militancia C, porque lamentablemente en esta Argentina muchas veces se enrotula como que la militancia... pertenece a una claro, sola... no quiero, o sea, cargar las tintas, decir, bueno, porque los de la Cámpora, porque los del Movimiento Evita, o porque los del radicalismo, o los de Nuevo Encuentro. Me parece muy atinado lo que decís, la militancia, porque acá estuvo la militancia. Mira, por un lado hay un proceso que a unos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero lo que nadie puede negar es que hay un proceso de recuperación del Estado, digamos, ¿no? De reparación de todo lo que se fue rifando el Estado en las décadas anteriores. Por lo tanto, aquella agrupación política que está más cerca o que adhiere al proyecto de gobierno, que es el que maneja el Estado, tiene una masividad que en otro momento la tuvieron otras juventudes políticas. Y eso es entendible. Ahora, yo les decía a mis alumnos, porque vos sabés que en la facultad, vos sabés que desfilan en la clase las agrupaciones políticas compitiendo sanamente, entonces te golpean y te interrumpen la clase. Y a mí, la verdad, me da cierto gusto que me interrumpa la clase, porque estaban diciendo, miren que nosotros hicimos esto el fin de semana y recolectamos tal cosa y estamos recibiendo donaciones en tal lugar. Y yo les decía a los alumnos, ustedes tal vez no se den cuenta el valor que tiene que las agrupaciones políticas compitan sanamente entre sí a ver quién hizo más. Porque hasta hace 15 años, 10 años, los jóvenes competían a ver quién iba más horas al gimnasio o quién se compraba la última pilcha de una marca internacional. Y hoy hay otra tónica, y a mí me parece que esos son cambios positivos muy importantes. ¿Esperabas que la Cámara
dijese la ley de medios es inconstitucional, o lo tomás como que es un pase de factura de la justicia a todo lo que está haciendo por el otro lado impulsando el gobierno? Las dos cosas. Esperaba que dijera que es inconstitucional. Mirá, te voy a decir la verdad, esperaba un fallo horrible. Ahora, no tan horrible, me parece que fue peor todavía lo que hizo, porque la Cámara lo que hizo fue decir, es todo constitucional, menos estos puntos de este artículo. Y esos puntos del artículo son, a ver, acá, ¿le afecta a Clarín? No, entonces es constitucional. Acá, ¿le afecta a Clarín? Sí, entonces es inconstitucional. Digo, nunca se vio una cosa que una Cámara no te hable ni siquiera de un artículo, sino que te dice, el inciso tal, el apartado tal, es inconstitucional. Entonces vos decís, nunca vi un fallo tan comprado, digamos, tan hecho a medida. Al mismo tiempo, había una versión muy fuerte, vos lo señalaste en la introducción, de que el fallo ya estaba y que estaban calibrando políticamente cuándo largarlo, cuándo darlo a conocer. Y lo dan a conocer en vísperas de la movilización y el día que las cámaras estábamos discutiendo los proyectos sobre la justicia. Para mí eso aclara las cosas, es decir, hace más evidente, hace más necesaria discutir los proyectos de democratización de la justicia, porque la verdad que este fallo es cómo hacemos para que una empresa gobierne, digamos, ¿no? y diga lo que hay que hacer en lugar de un gobierno popular. Ahora, pero Carlos, hablamos de democratizar la justicia. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en la justicia argentina hay que introducir modificaciones importantísimas. No puede ser que un juicio tarde los años que tarde, que la apelación de la apelación de la apelación y de la apelación y se hace indefinido. No puede ser que haya jueces que vivan como magnates, porque tampoco es así. Sí, en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente tenemos muchos fiscales en la parte de instrucción penal, que lo digo con mucho respeto, pero la gran mayoría tienen una inexperiencia impresionante. Nunca, además, muchos de ellos como abogados han pleiteado, entonces no tienen el conocimiento. Estamos de acuerdo en un montón de cosas. Pero lo que no logro entender yo, y creo que mucho de la sociedad no entiende, es por qué hacerlo así, con esta urgencia y como a las trompadas. Bueno, la verdad que negarle a un gobierno... A ver, yo parto de una base. Nosotros en el siglo XIX tuvimos nuestros primeros gobiernos que se llamaron gobiernos patrios, es decir, gobiernos de personas, de criollos, digamos, que estaban nacidos acá. Pero no removimos las estructuras jurídico-institucionales ni las estructuras económicas de la colonia. Y después, inclusive, las seguimos incorporando. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos, con una realidad completamente distinta. Después importamos instituciones del derecho de casación de Francia. Si vos vos entrás a tribunales acá en la calle Talcahuano, en la calle, en la plaza de tribunales, al edificio de la Corte, de las cámaras, los juzgados, y vos te das cuenta que eso es una réplica de la arquitectura francesa del siglo XIX, y no lo digo solo en términos edilicios, porque eso te marca simbólicamente una mentalidad. Segundo punto, la presidenta en el discurso del 1 de marzo dijo una cosa central. Dice, ¿por qué será? ¿Por qué será que las dictaduras cuando llegan derrocan al presidente, inhabilitan al Parlamento, intervienen los sindicatos, cierran los partidos políticos, pero no tocan a la justicia? Entonces, ¿qué pasa? La justicia ha tenido una especie de permanencia. ¿Para qué? Para permitir que se enquistaran intereses corporativos, intereses de los poderes permanentes, y fuera el reaseguro de esos intereses. Entonces, cuando hay un gobierno que tiene el mérito de meter ese eje de debate en la sociedad, de decir, agarra y revuelve eso, lo agarra y mete la mano fuerte, si yo le niego a ese gobierno el mérito, la posibilidad, la autoridad de fijarme los plazos, porque si no, los plazos los fijo yo con un puntero de mi casa que digo, este es el plazo. Bueno, pero a ver, el plazo lo fijó el gobierno. Yo estoy de acuerdo con vos. Me parece bárbaro que el gobierno vaya a fondo. Eso es ejercer el gobierno. Pero es ejercer el poder y estoy de acuerdo. A ver, me parece bárbaro, insisto, hay que modificar la justicia y que el gobierno vaya a fondo, me parece bien. Lo que me parece que está mal es
decir para afuera, como lo dijo la propia presidenta de la Nación, voy a enviar los proyectos a los representantes del pueblo, bla, bla, bla. Y llega un señor con 2 carpetas, con los 6 proyectos, entra a la Casa Legislativa y diga, les aclaro, muchachos, que acá no se toca ni una coma. Pero Daniel, eso está mal. Pero finalmente no fue así. Pero ¿cómo se que no? modificaron los proyectos. Modificaron lo que pidió Berbisky. Pero otra bueno, barbaridad. A ver, perdóname, espera. vos como diputado nacional, Sí, vos como diputado nacional, si yo que soy un humilde periodista, no soy Berbisky, acá digo, hay que hacer tal ley porque el diputado Raimundi, vos te sentís que te estoy tocando la cola. No, pero, no puede un periodista modificar, hacer abrir una comisión. No, pero yo te digo la verdad. Eso es lo que te da bronca. No, pero yo te digo la verdad. Yo no estoy de acuerdo con la editorial que vos hiciste al principio. Decime. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, primero... Para mí es faltarle el respeto a la institucionalidad del Congreso. La oposición, porque la oposición dijo... antes de que llegaran los proyectos, que se oponía a la reforma de la justicia, ya se sabía lo que iban a hacer. Porque el gobierno porque se sabía lo que iban a hacer, mira, te dicen que no hay que recuperar... Somos grandes, pero sí, Carlos. pero déjame hablar, esperá, si yo te lo estoy diciendo seriamente. Vos decís que hay que recuperar los fondos previsionales no porque se quieren hacer caja. Tenés que recuperar aerolíneas no porque quieren vaciar la empresa. Cada cosa que el gobierno va a hacer le dicen que no porque... Bueno, y a esto también, antes de conocer, ya le habían dicho que no. Entonces, vos decís, ¿por qué yo tengo que abrir si ya sé que de antemano, es decir, lo que está a libro cerrado, es la oposición? Porque cuando vos te oponés de buena fe, yo he propuesto cosas, no en este proyecto, en otros proyectos he propuesto cosas y me las han respetado. Pero vos sos un aliado del gobierno. No te pueden decir que no. Inclusive cuando yo estaba en otra fuerza política. Tu mano es necesaria, como pasa en el Senado. Pero además Berbisky no es Berbisky, Daniel. Es el CELS. Es el CELS. Bueno, es pero al colegio de abogados no le dieron ni bola. Bueno, a los jueces no le dieron ni bola. Son cosas que están institucionalizadas. No es que alguien lo inventó y lo sentó ahí. Tienen una representación. Me puede gustar a mí o no, porque son corporaciones, ojo. Pero el CELS, con todo el respeto que me también es una corporación. Ahí yo te reconozco que piensa hay un punto, distinto, sí. No, ahí yo te reconozco que hay un punto de debate político profundo, que es... Yo creo que el Colegio de Abogados de la capital y distintos lugares, o distintos centros de poder son tremendamente corporativos, hay intereses enquistados, representan a lo que yo no quiero. Sí, estoy de acuerdo. Y no me interesa por ellos dejarlo, no es que por ellos lo dejaría, sino para no dar lugar a que penetre un discurso de cierta cosa de altanería, justamente de no respetar el debate abierto, pero no porque crea que los voy a convencer a ellos, ni que ellos me van a convencer a mí, sino para una franja de la sociedad que está muy atenta a esas cosas. Pero ese es un debate que hay en el seno mismo del kirchnerismo, digamos, ¿no? Hay algunos que dicen mano dura, hay que ejercer el poder, yo fijo los plazos, y hay otros que decimos se puede hacer lo mismo, pero tratando de no dar lugar, no dejar el flanco de que te digan estas cosas. Bueno, son estilos, no soy yo el que toma esas decisiones. Lo que sí te puedo decir es que es impresionante que una sociedad se plantee discutir para renovar uno de los nichos más intocables que ha tenido la Argentina durante toda su historia. Totalmente de acuerdo. Los jueces, los fiscales, todos tienen que pagar impuestos como pagamos todos. Y eso es importante. Eso estoy totalmente de acuerdo. Además, Daniel, después das el debate, pero escúchame. A ver, pero metamos dentro de esta canastita también a jueces como Yarvides, que algún día van a tener que demostrar cómo viven de la manera que viven. Pero totalmente. O sea, todos, no, uno sí. Yo no voy a venir a ser acá abogado de Yarvides. Ya sé no, que lo que te digo es, vos fíjate lo que hace la oposición. El otro día tocamos tres proyectos. Uno, declaración jurada de la patrimonial de los funcionarios y los magistrados. Otro, ingreso por concurso. Y el otro, divulgación del estado de las causas. Si vos estás de acuerdo, ¿quién puede no estar de acuerdo con eso? Ahora, si vos estás de acuerdo con eso, ¿por qué votás en contra? ¿Por qué votar en contra? Porque si vos votás en contra y todos los demás hicieran lo mismo que hizo la oposición, no tenemos ni declaración jurada, ni ingreso por concurso, ni divulgación en Internet del estado de las causas. Entonces, te dicen que están de acuerdo y votan en contra. Entonces vos decís, yo la verdad con una oposición así, y te resulta, es el huevo y la gallina. Estoy de acuerdo. En algunas cosas estoy de acuerdo que la oposición es oposición por oposición misma. Tremendo. En otras cosas creo que plantea cosas que
el vecino común, o yo humildemente como vecino común, sí, planteo también. Sí. Pero te pregunto, ¿a vos te parece que yo estoy capacitado para elegir a un futuro juez de la nación o a alguien que va a elegir a un juez de la nación? Mira, yo siempre... Yo creo que para sentarse en algunos lugares hay que tener una cierta idoneidad. Yo no creo que cualquier ciudadano común sepa cuál es la diferencia entre Juan García y Juan Pérez. Y esa es la diferencia, en esta materia. Y bueno, pero esa es la diferencia entre una concepción elitista de la justicia, donde solamente tienen derecho a elegir los más capaces o los que están No, pero yo no lo hablo desde ese punto de vista. Y otro que dice, la verdad que si vos, a ver, o sea, ¿qué capacidad tengo yo como ciudadano común para saber si vos o mi camarógrafo pueden ser mejores jueces? Yo no estoy preparado para evaluarte. Vos no vas a decir quién es mejor juez. El que va a decir mejor juez es que yo elija. El consejero que vos elijas. Que yo elija. Y sí. ¿Y yo cómo sé que el consejero ese está capacitado? Pero está bien, pero te digo una cosa. Y los jueces que están ahora, a ver, nosotros tenemos un atentado como la AMIA, por ejemplo. Sí, señor. 85 víctimas fatales. El peor atentado de nuestra historia no tiene un solo responsable. ¿Por qué? Porque la justicia no encontró responsables. Perfecto. ¿No? Explosión de Río Tercero. No hay responsable. Con esta justicia, ¿quién eligió a esos jueces? Los capacitados. Entonces yo digo, entre que se equivoque una élite y suponete que se tenga que equivocar el pueblo, yo la verdad prefiero que se equivoque el pueblo. Se equivoque el pueblo. Estoy de acuerdo con vos, pero vos vos fíjate también, volviendo al tema, vos estás hablando de AMI y la embajada. Sí, ahí me vas a enganchar con Irán. ¿Qué pasó? Tanta desesperación, tanto apuro del gobierno, no sé por qué, para quedar bien con Irán. Irán no está tocando la cola y no está tomando el pelo. ¿Por qué? Porque no están tratando el tema. Ahora el canciller argentino le está pidiendo a Irán que se apuren para refrendar lo acordado con Argentina. Pero nosotros teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que encontrar una grieta para mover esa capa. Vamos a suponer, para evitar que el canciller le tenga que pedir al Parlamento de Irán que trate el tema, no hacíamos el memorándum. La causa petrificada ahí, 20 años más, arrumbada. Algo había que hacer para moverla. Y si para moverla desde Argentina, porque Irán, desde olvidate. Argentina, pero desde Argentina. Pero si nosotros pero nos interesa. Vos estás ilusionado que Irán si los jueces argentinos dicen, el señor, ¿vos te crees que Irán te lo va a entregar? No, yo no puedo garantizar. No, claro que yo no puedo garantizar. Somos ilusos si pensamos eso. No, yo no garantizo eso. No, mira, Irán tiene. A ver si mandamos los fiscales y los jueces nuestros los dejan presos allá. Irán, y si tienen orden de captura de ellos, pedido de captura de ellos. No, ¿quién? Los jueces nuestros, no. El juez nuestro y el fiscal que entiende la causa. Bueno, ¿Cómo que no? Bueno, a ver si baja el Irán y dice, señor, bueno, pero está preso. Ahí la diplomacia me imagino que tendrá que tomar pero vos no te olvides que esos países se manejan muy distinto que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No son nenes de pecho eso. ¿Pero qué vamos a hacer? Yo no me hago responsable de lo que hace Irán, pero yo, como Argentina, digamos, si el atentado hubiera sido en Irán, los principales interesados en remover la causa, una causa parada, hubieran sido ellos. Quédate tranquilo que si el sospechoso en un atentado igual en Irán hubiese sido un argentino, de alguna manera se te lo hubiesen venido a buscar y se lo hubiesen llevado. Pero está bien, pero ¿a dónde me lleva ese camino? Que yo es lo mismo que pasa con el Estado de Israel. Pero está bien, pero ¿qué tengo que hacer? Los israelíes te van a buscar hasta abajo de la cama. Pasarán 2 años, 5 años, 10 años, pero te van a buscar. Perfecto, nosotros, y en esto falla la justicia, estoy de acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ser igual que ellos entonces? Que como ellos son así, entonces yo tengo que ser igual. No, porque eso es pagarle eventualmente a un Estado que avasalla el derecho con la misma moneda. Y la única manera de hacer que gane el derecho es que al que lo avasalla le tenés que aplicar el derecho igual. Porque si no, con ese criterio, vos me decís, mirá que cuando vos pensabas distinto que Videla te mandaba a desaparecer. Entonces vos no seas gil, no seas iluso, y vos entonces desaparecelo a él. Y entonces no terminamos más. Vamos a seguir con desaparecidos toda la vida. No, puede ser que lo que vos digas es como procede o como está acostumbrado a proceder Irán. Yo creo que hay que abrir grietas ahí, que Irán necesita dialogar con otros países del mundo y que por lo tanto eso le va a obligar a hacer algunas concesiones a lo que es ese régimen tan fundamentalista. Pero aún si no fuera así, vos no podés hacer lo mismo que ellos. Carlos, te hago las últimas. Creo que me entran 2 preguntas, una seguro. ¿Cómo ves el futuro de la provincia de Buenos Aires, como hombre de la provincia de Buenos Aires? Y la provincia va a tener que discutir muy seriamente, no en términos de coyuntura, es decir, no puede tener espasmos para discutir el problema estructural que tiene, de déficit estructural que tiene la provincia. No puedes discutir cuando empiezan las clases o cuando no puedes pagar el aguinaldo. Entonces ahí te agarra un brote
y reclamás. No, ya se sabe desde hace muchos años que la provincia tiene este déficit, por lo tanto lo tiene que discutir. Ahora, el segundo punto es que tiene que administrar correctamente los recursos propios, no solamente discutir lo que antes tenía y ahora no tiene con la nación, sino que eso es una discusión muy compleja, sino que lo que tiene que discutir es cómo administra los recursos propios, que yo creo que no lo hace correctamente. Cuando yo veo cómo ha retrocedido la capacidad recaudatoria sobre los sectores más pudientes de la provincia, digo, ahí hay una falla, ahí hay un nicho donde hay que trabajar para que realmente los que tienen más capacidad contributiva sean los que más contribuyen. Finalizo con esta. El hombre de el oficialismo, desde tu óptica, del futuro en la provincia de Buenos Aires, ¿es Alicia Kirchner, es Daniel Scioli o es Sergio Massa? Mirá, no soy yo el que va a decidir eso, yo puedo opinar, y en ese sentido voy a opinar claramente. Vos no podés pensar que la garantía de que se aplique tu proyecto en la provincia de Buenos Aires sea un candidato que vos 6 meses antes no sabés si está dentro o afuera. Con eso creo que te digo todo. Si la comidilla es, no se sabe si Scioli juega o no juega, no se sabe si Massa juega o no juega, adentro, afuera, si se va, si pega el salto, esto, el otro, bueno, yo no puedo decir que esa persona va a ser la que garantice mi proyecto político en un distrito. Es mi opinión, es la misma que tengo en privado y en público, pero se discutirá en un ámbito más amplio, que es unidos y organizados, y básicamente la decisión de la presidenta. Nosotros estamos atravesando un momento donde hay tantas presiones y tan fuertes, tanto de adentro como de afuera, económicas, de todo tipo, que vos tenés que garantizar una conducción muy férrea. Este es un momento donde la presidenta ejerce una conducción muy férrea de estos procesos. Como siempre, un gusto discutir con vos, Carlos. Bueno, gracias. Al contrario. Señores, en 7 días nos reencontramos en esto que es La Voz de Todos. Pásenla bien. Chau.